Buenas tardes, profesor. Este es nuestro trabajo sobre la genética. El grupo está conformado por Marlene Gómez, Rubí Palomino y quien les habla, Gina Súa. En este trabajaremos el tema de la genética, pues es importante conocer desde las bases de la biología los aspectos que determinan los procesos naturales del ser humano para contrastarlos con los procesos mentales, pues desde la psicología debemos comprender de manera clara esa relación estructuralmente que viene de los contextos biológicos. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar las formas en que se heredan los genes portados de la información hereditaria de generación en generación. La genética afecta a todo lo que vive en esta tierra y su comprensión ha sido crucial para la comprensión de otras ciencias. La genética, pues, intenta explicar cómo se hereda y se modifican las características de los seres vivos, que pueden ser de forma la altura de una planta, el color de sus semillas, la forma de la flor, etc. Fisiológicas, por ejemplo, la constitución de determinar proteína que lleva a cabo una función específica dentro del cuerpo de un animal, e incluso de comportamiento en la forma de cortejos antes de apareamiento de ciertos grupos de aves o la forma de aparearse de los mamíferos, etc. De esta forma, la genética trata de estudiar cómo estas características pasan de padres a hijos, a nietos, etc., y por qué a su vez varían generación tras generación. El gen es la unidad fundamental en la herencia, ya que por la información de una generación a la siguiente, desde el punto de vista físico, es un pequeño segmento de la doble hélice que conforma la molécula del ácido del ADN. El ADN, con relación a las funciones biológicas, tiene tres propiedades fundamentales: su organización y capacidad de autocopiar la réplica, la información condenada del ADN que hereda un organismo se expresa y dirige el desarrollo y la vida de ese organismo. Generación de la forma y de función. Los genes pueden cambiar de una forma alélica a otra mediante el fenómeno de la mutación, que es raro, pero que ocurre con cierta regularidad en la base que genera la variación de una especie y en la materia prima de la evolución. El complemento del ADN es un organismo en su genoma. Este puede presentarse en forma única denominada haploide, como es la bacteria y la mayoría de las algas y los hongos, y en otros complementos o genomas denominados diploides, tal como ocurre en la mayoría de los hongos, las plantas y los animales. El genoma está conformado por una sola molécula de ADN organizada en una estructura que conocemos como cromosoma. En los organismos diploides, los dos cromosomas de un par de llaman homólogos. Cuando un cromosoma se replica ante la división celular, se replica todos los genes que en él se encuentran, de modo tal que después de la división celular de una célula somática, las dos células hijas contienen el denominado completo. Rubí. Buenas noches, mi nombre es Rubí Palomino. Continuando con el tema, alelos. Los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupa una posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información. Los alelos dominantes son aquellos cuyo rasgo predomina por encima de los demás alelos. Los alelos recesivos son aquellos cuyo rasgo desaparece en la presencia de un alelo dominante. Los alelos codominantes son aquellos que no predominan el uno sobre el otro, sino que dan lugar a una mezcla de sus características. La célula.
La genética como ciencia está estrechamente relacionada con la citología, el estudio de cómo funcionan las células. El proceso de traspaso de información hereditaria o de material genético de una generación a otra depende completamente de cómo la célula crece y se divide. Para reproducirlo, podemos analizar un simple organismo como una bacteria y observamos que puede obtener millones de copias a través de un proceso llamado replicación que luego explicaremos. Las bacterias pueden reproducir millones de descendientes en corto tiempo. Cada bacteria sintetiza sus genes constituidos por ADN y se divide en dos, observándose un crecimiento exponencial siempre que existan los nutrientes necesarios. División celular. En el ciclo celular, antes de cada mitosis o división celular propiamente dicha, existe una interfase que es el movimiento donde la célula duplica su ADN. Este material genético duplicado se repartirá entre dos células hijas. Recordemos que en esta etapa se encuentra como cromatina. Entonces, la mitosis es un mecanismo que asegura que cada célula hija recibirá la misma información genética que tenía la célula progenitora. Esta división se observa en todas las células eucariontes. Tipos de división. A. Profase. La cromática comienza a condensarse para formar a los cromosomas. Se forma el uso mitótico constituido por un sistema de microtúbulos que se extienden en toda la célula y en cuyos polos se encuentran unas organelas llamadas centriolos, permitiendo que los cromosomas migren ordenadamente. A lo largo de toda la profase, la condensación de cromosomas es continua y se va haciendo evidente que los cromosomas están constituidos por cromátides hermanas unidas por el centrómero. Mientras tanto, la membrana nuclear se disgrega. Prometafase es cuando los cromosomas condensados comienzan a migrar hacia el plano ecuatorial de la célula. En la medida que se acerca a este plano, los cromosomas se condensan aún más. Metafase es el momento de máxima condensación de los cromosomas. Están ubicados en el plano ecuatorial de cada célula. Cada cromosoma en forma independiente de los demás cromosomas se encuentran unidos por su centrómero a una fibra, microtúbulo, del uso mitótico. Las cromátides hermanas comienzan a incidirse. Anafase. En esta etapa, las dos cromosomas hermanas que componen cada cromosoma se separan por la fisión o corte del centrómero, dirigiéndose hacia los polos opuestos de cada célula. Es decir, el cromosoma se divide en cada cromátide y cada cromátide migra hacia uno de los polos. Lo van a hacer a través de los microtúbulos del uso mitótico. Las fibras de este uso serían como poleas que arrastran a las cromátides hasta llevarlas a los extremos. Telofase. Al terminar la migración de los grupos de cromátides hermanas, el uso mitótico se desorganiza y alrededor de cada grupo cromosómico se organiza la membrana nuclear. De esta manera se conforman los dos núcleos hijos. Los cromosomas se desenrollan y se los observa como cromatina. Después se realiza la citocinesis o no dependiendo del tipo de tejido al que la célula pertenece. Siguiendo con el tema, tenemos la manipulación de la genética. El principal objeto del estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula con la capacidad de crear copias exactas de sí mismo.
Por ello, la ciencia ha avanzado y ha construido desde la academia la ingeniería genética, que utiliza tecnologías de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, permitiendo controlar alguna de sus propiedades genéticas. Mediante esta ingeniería se pueden potenciar y eliminar en el laboratorio cualidades del organismo. Por ejemplo, se pueden corregir defectos genéticos, terapia genética, fábrica de antibióticos de las glándulas mamarias de las vacas de granjas o clonar animales como la oveja Dolly. Las formas de manipulación de la genética. Se refieren a 4 formas de manipulación genética según la bioética aplicada a la genética. Hay una continua afirmación de que la dignidad humana constituye el criterio básico de la referencia para evaluar las nuevas tecnologías genéticas. Insiste también en que debe evitarse en el campo de los avances genéticos. Principios éticos claramente definidos deben ser preponderantes al área de la biotecnología. Las personas humanas es mucho más que un compuesto de elementos bioquímicos y no debe ser objeto de experimentos biológicos o químicos en vista del puro progreso de la biotecnología. Toda intervención sobre la estructura o el patrimonio genético de la persona que no esté orientada a la corrección de anomalías constituye una violación del derecho a la dignidad. Y como conclusión de este trabajo, tenemos que creemos en el proyecto de todo lo que tenga que ver con la genética humana. Es un avance positivo en lo científico que ha tenido un impacto significativo en la práctica de la medicina. Comprender la base genética de las enfermedades hereditarias es crucial para el tratamientos futuros. Recalcamos una vez más que esta pregunta requiere rigor. Un componente genético mayoritariamente negativo significa una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero no necesariamente significa que la enfermedad se desarrollará definitivamente. En este sentido, el avance tecnológico posiblemente permita la cura de enfermedades que hasta hoy siguen siendo un debate en los albores de la medicina. Muchas gracias.